Uno de los factores que nos afectan es el Código de Trabajo. Y en este sentido yo te lo voy a decir. Para las micro y pequeñas empresas que representan el 90% de todas las empresas, son las que más los afecta, porque cuando se empezaron a hacer cambios en la República Dominicana y muy oportuno se hizo la seguridad social, donde junto a la salud se le planteaba al trabajador que tuviera al final de su periodo productivo una salida digna de su trabajo para tener una pensión, y eso lo hizo la ley de la seguridad social. Cuando eso se hizo, se tomó muy en cuenta de que la cesantía que ya existía tenía que revisarse para adecuarse de que no existiera un doble pago, de manera que mucha gente no pudiera entrar por hacer ese gasto. Sucedió que ha pasado el tiempo y eso nunca se ha hecho, y como se trabaja ahora, la realidad es que muchas empresas no tienen sus empleados dentro del sistema de la seguridad social. El sistema de la seguridad social que te trae tranquilidad a nivel de salud y tranquilidad a nivel de tu retiro, además del ahorro que hace el país con ese dinero que puede usarlo para desarrollar el mismo país. Esa situación ha causado de que las empresas micros y pymes en su mayoría no tienen a sus empleados dentro de la seguridad social, por lo menos no tienen un empleo formal, que es lo que se le llama, causando esa distorsión y teniendo entonces que pagar, sí, la cesantía cuando los empleados salen. Y fíjate, aunque el código muestra que la cesantía puede ser no pagada en caso de que el empleado renuncie, en la práctica lo que se hace es que siempre se paga. Pero hay un tema ahí importantísimo que no podemos dejar de lado entre el empleo formal versus el informal. Partiendo de las estadísticas actuales, donde apunta que un casi 42% de empleo informal es lo que está acaparando a la República Dominicana, pone el ojo avisor y el dedo sobre la llaga sobre esta problemática. Pero más allá de esto, dentro de las propuestas para cambiar este curso nefasto que impacta directamente a la economía dominicana, los aportes o los argumentos en donde se basa el empresariado para cambiar esta realidad suponen de alguna manera vulnerar esos derechos que ya han sido adquiridos por el trabajador a partir del Código de Trabajo establecido en el año 92. ¿Cómo se puede lograr que ese alto porcentaje del casi 42% del empleo informal se pueda traducir a una verdadera fuente de creación de empleo sin que vulnere los derechos fundamentales adquiridos de los trabajadores? Claro, bueno, esa parte yo te la quiero explicar ahora, fíjate. Si esos empleados, que yo te estoy hablando que tienen empleo formal dentro de la micro y la pequeña empresa, no están dentro del sistema de la seguridad social, pues están dejando de percibir algo importante. Entonces, si nosotros queremos entrarlo dentro de ese sistema de la seguridad social, tenemos que quitar alguna carga. ¿Cuál otra carga pudiera ser? La carga que se previó es la cesantía. ¿Por qué? Y no de eliminarla, sino de limitarla, que son cosas diferentes. ¿Por qué? Porque no se pueden mantener los dos gastos dentro de esa misma empresa porque no tienen capacidad para poder pagarla. Tú te imaginas, por cada peso que ellos pagan de salario, ¿tú sabes cuánto corresponde a ese pasivo que él no recibe? Actualmente a un 65% en su primer año. Va subiendo a medida que suben los años. Después de 5 años se convierte en un porcentaje más alto y después de 10 años llega a un 100%, después de 20 años llega a un 200%. Es ilimitado. Cuando tu pasivo es ilimitado y tus ventas y tu capacidad es limitada, llega un momento de que ese pasivo laboral dentro de esa misma pequeña y mediana empresa, el valor del pasivo laboral es más alto que el capital mismo con que ellos trabajan. Señor Ches, pero es que limitarlo a 4 años, que es la propuesta que ha hecho el sector empresarial, es casi decirle al sector sindical, no acepten una propuesta, porque no se ha visto la manera
de que ustedes estén en la disposición de mover. Nos quedan pocos minutos, pero yo quisiera que usted me explique en qué que ustedes están dispuestos a negociar, porque al parecer lo que he visto de veras es que ninguno de los dos sectores, ni el sector sindical ni el sector empresarial, están en la disposición de ceder en nada. Pero hablar de que esos 4 años que se pone como límite está poniendo sobre la palestra que sería lo mismo trabajar para una empresa 40 años que 4. Y hay muchos factores involucrados ahí. Vamos a pensar en dos cosas. Lo primero es que nosotros estamos haciendo una propuesta. Otras personas que quieran que hagan otra propuesta, porque todos somos libres, que la propongan, pero que sea viable y que sea ejecutable. Y la otra cosa es, nosotros tenemos que pensar tanto en las personas que están trabajando como en las que no están trabajando. Y el problema más grande nosotros lo tenemos con las personas que no están trabajando. Por eso tanta delincuencia. Y eso hay que resolverlo. Que alguien proponga y diga cómo lo va a resolver también. ¿Cómo va a poner esa carga laboral ahora tan fácil como que las personas que no están trabajando lleguen a trabajar? Lo ideal sería que en la República Dominicana el desempleo fuera alrededor de un 3%, como muchos otros países. Pero Yuri, un 4%. ¿Qué me garantiza a mí como espectador? ¿Qué me garantiza a mí que una vez eliminada la cesantía, bueno, eliminada no, limitada la cesantía, se va realmente a corregir el tema del desempleo en la República Dominicana? No tengo ninguna garantía. Los empresarios lo entienden, los empleados difícilmente lo entiendan, pero sí le favorece. Y es que en un empresario lo que mide costo y productividad. Y cuando él puede aumentar sus empleos para aumentar la productividad, aumenta sus empleos. Pero cuando aumenta sus empleos y su productividad no puede aumentar porque el empleo le sale muy caro, no lo aumentan. Y lo que nosotros tratamos no es delimitar que los empleados reciban menos dinero, sino que reciban lo justo. Es cierto, en la República Dominicana el salario está muy bajo, sí, pero está muy bajo porque tú no percibes todo lo que tú tienes que percibir, porque la mayoría de lo que tú percibes se paga en algo que tú no recibes, y ni siquiera tú lo ves, y el empleado ni siquiera lo mide. Cuando esas cosas suceden, se da en la economía sola, por oferta y demanda, que las escalas suben. En todos los países ha sucedido. Muestras hay de sobra. Los países que se desarrollan y que nosotros ponemos de ejemplo, lo han hecho. Yuri, tenemos que terminar la entrevista. Quisieras que rápidamente me digas, dentro del CONEP se va a poner en circulación un estudio bastante interesante. Rápidamente, en unos minutos, quiero que me digas de qué se trata. Mira, ese estudio la hizo la Universidad Tintet y lo hizo en base a una encuesta a varias empresas micros, pequeñas y medianas, más micros y pequeñas, y ahí te dice cómo están trabajando las empresas, los empleados que tienen en su mayoría, la mayoría son micros, y las precariedades que tienen. Y hacia eso que nosotros tenemos que avanzar, hacia poder resolver esos problemas. El problema que hay salarial. ¿Cómo va a ser que un empleado de una empresa de esas se enferme y no pueda acudir a un sistema médico seguro y confiable como lo tiene todo el mundo? ¿O cómo puede ser que una persona que trabaja en una pyme no pueda tener al final de su capacidad de trabajo un buen salario de pensión? Pero si en el momento actual no puede gozar de ese derecho que es adquirido por naturaleza en carácter fundamental, ¿de qué manera, limitando esa cesantía, se puede accesar incluso más aún? Esa fuerza laboral del recurso humano es lo que es equivalente a la productividad. Entonces, si no podemos cuidar nuestro recurso humano para que pueda dar esa productividad, la economía también se estanca. Mira, en la mayoría de países, yo te voy a decir algo, en la mayoría de países el salario no se establece como se establece aquí, como un salario mínimo. Es una parte que el país tiene que ir desarrollándose. El salario debe de ser flotante y debe de ser por oferta y demanda. Debe de establecerse mínimo ahora mismo. ¿Por qué? Porque hay mucho desempleo y hay muchos empleados que quieren entrar y se ofrecen muy barato. Pero nosotros no podemos vivir bajo esa misma metodología toda la vida, debemos de cruzar un poco más. Cuando nosotros hablamos de que el empleador, el empresario realmente debe de ocuparse de registrar sus empleados, es que nosotros tenemos que buscarle la manera de decirle, mira, tus costos son estos, obligatoriamente, para tú tener esto, tienes que poner a tus empleados en aquello. Bueno, Yuri, ya debemos terminar, ¿sí o no? ¿Están dispuestos a sentarse en la mesa del diálogo tripartito en junio? Siempre,
¿Pero para qué? Bueno, tal vez de alguna manera ceder o flexionar en algunos puntos. Porque si es para el código se está trabajando. No, para el aumento salarial. Para el aumento salarial también. Pepe estaba hablando de aumento salarial. Hay un procedimiento. Tenemos que terminar. Sí, hay un procedimiento que dice muy claro de aumento salarial que se revisa cada 2 años. Y si hay una inflación muy grande de 1 año, se puede revisar. Si ha pasado algo tan grande como que se tenga que revisar para subir los salarios y ha habido una inflación grande, pues se pueden sentar y revisar. Así lo dice la norma. Bueno, pues hay que verificar cuál es el tema de la inflación. Yo creo que ese es el aspecto ahora. Señores.